El hombre no llamó. Se apoyó contra la valla como si fuera suya. Sombrero calado, ojos protegidos con visera y polvo tejido en cada pliegue de su ropa. La viuda Mai Trener lo vio desde el jardín, con las manos enterradas en la tierra fría y el sudor corriéndole por la espalda. ¿Tienes hambre o eres peligroso? Ella gritó sin levantarse. A veces ambas cosas, dijo. Su voz no era débil. Fue deliberado. Mai se levantó, se secó las palmas de las manos en el delantal y caminó hacia el porche, no con una bienvenida, sino con el cuchillo de caza de su difunto esposo metido entre los pliegues de su vestido. Tengo pan, dijo. No es caridad. Trabajarás para conseguirlo. El hombre asintió una vez. Mi nombre es Flint. Ella no pidió más. Dentro, puso la mesa con un trozo de pan, una taza de agua desportillada y un huevo cocido que no tenía intención de prescindir. Flint no le dio las gracias. Masticaba despacio y con cuidado, como si cada bocado llevara un recuerdo. May observó el sol deslizarse sobre las tablas del suelo. ¿Estás de paso? Ella preguntó. Le debo algo a alguien, dijo. No sé si están muertos todavía. Ella consideró eso. Bueno, ahora me debes una comida, un trabajo. Lo justo es justo. ¿Qué es necesario hacer? El porche, dijo. No envejeceré caminando sobre astillas. Se quedó allí sin quejarse. Salió y estudió las tablas hundidas como si le hubieran hecho daño. May observó desde la ventana, sin estar segura de si acababa de alimentar a un criminal, a un predicador o a un fantasma. Esa noche, después de acostarse en el cobertizo vacío para mulas, May se sentó en el suelo con el cuchillo todavía a su alcance. Flint no le había preguntado nada. No se trata de su marido muerto, ni del niño enterrado bajo el álamo, ni de por qué una mujer guardaba cuchillos bajo las tablas del suelo. Y quizá por eso le dejó quedarse. A la mañana siguiente, lo encontró ya trabajando. Sin camisa, con la espalda encorvada, astillas en los dedos, sin modelo pero con memoria. ¿Eras carpintero? Ella preguntó. No, dijo, solo estoy tratando de pagar algo que no puedo deshacer. May no sabía qué significaba eso, pero le trajo pan nuevamente. May no habló mucho mientras trabajaba. Flint tampoco, pero la madera habla su propio idioma, y ella lo oía cada vez que él levantaba una tabla deformada. Cada vez que clavaba un clavo, parecía como si fuera su última palabra. A la tercera mañana, el porche estaba medio reconstruido. No parecía obra de su marido. Se veía mejor, mesurado, reflexivo. ¿Por qué construyes como si la casa fuera tuya? Ella le preguntó una vez. Flint no levantó la mirada. Porque no lo hace. Ella no sabía qué hacer con eso. Más tarde ese día, fue a la ciudad a comprar flores. Cuando regresó, vio algo nuevo. Un pequeño amuleto de madera tallado y clavado en la parte inferior de la barandilla del porche con forma de zorro rizado. Su marido solía grabar la misma marca en cada puerta que arreglaba. La garganta de May se apretó. Esa noche, sacó un segundo plato de comida. No es una invitación, solo un reconocimiento. Flint lo miró y luego la miró a ella. ¿Por qué estás alimentando a un hombre en quien no confías? Porque los mentirosos no arreglan los porches antes de salir corriendo, dijo. Él asintió pero no respondió. A la mañana siguiente, hizo la pregunta directamente. ¿Cómo sabes que tallas el zorro? La miró durante un largo rato. Luego trabajé una vez al lado de un hombre llamado Trener. Bueno con el cincel, se reía como un hombre que nunca le debe nada al mundo. Los dedos de May se curvaron alrededor del dobladillo de su delantal. Me imaginé que ese era mi marido. Así que lo conocías hace mucho tiempo. Estábamos en un equipo construyendo estructuras para viviendas en las afueras de Vitcha. Él me dio su abrigo una vez cuando me desmayé borracho en el frío. Él nunca te mencionó. Él no lo haría. Lo último que le dije fue una mentira. May sintió que se le apretaba la mandíbula.
Y ahora construyo el porche que le prometí que visitaría algún día. Ella estudió su rostro. No contenía culpa. No exactamente. Solo espera. Peso real. Si Flint dejara de dormir en el cobertizo de mulas en la quinta noche. Él no pidió permiso. Simplemente colocó su saco de dormir debajo del porche que estaba construyendo como si el refugio que había diseñado finalmente le hubiera ganado una pizca de su confianza. Mai no dijo nada, pero comenzó a colocar el pan en los escalones en lugar de en la mesa, como si quisiera encontrarse con él a mitad de camino. Esa mañana lo sorprendió nuevamente mirando la talla del zorro. ¿Tienes algo más que decir sobre mi marido? Ella preguntó. ¿Solo lo que debo? ¿A mí o a él? Ambos, dijo, y luego se levantó y caminó hacia el pozo como si la pregunta lo hubiera vaciado. Mai volvió a deservar, pero la respuesta se le quedó clavada en los dientes como un hueso astillado. Al mediodía, ya había tomado una decisión. Si él iba a seguir martillando bajo su techo, descubriría qué fantasma traía. Cabalgó de vuelta al pueblo y preguntó por ahí. Los nombres llegaron despacio, como si la gente tuviera que desempolvar el recuerdo. Flint Carson solía cabalgar con cuadrillas, construía rápido, bebía más rápido. Una historia decía que lo despidieron por robar provisiones. Otra decía que lo culparon de una viga de soporte que se derrumbó y aplastó las piernas de un hombre. Nadie supo qué le pasó después. Lo último que supimos fue que el herrero murmuró. Desapareció. Simplemente desapareció como si le debiera al silencio más que a las monedas. Mai cabalgó a casa más despacio de lo habitual. Cuando llegó, Flint estaba sentado en el escalón sin terminar, limpiándose la savia de las manos con sus trapos limpios. Tiró la bolsa de harina al porche. «Sé quién eres», dijo. «Sé lo que dicen». Flint ni se inmutó. «¿Les crees?» «No importa. Lo que importa es si el porche aguanta. Va. Luego terminalo y vete». La miró como un hombre al que le han ordenado enterrarse vivo. Alimentarías a un extraño pero no perdonarías a un hombre. Le di de comer a un hombre que tenía hambre. Eso no es lo mismo que confiar en alguien que desaparece cuando le clavan los clavos. Él asintió, se levantó lentamente y cogió su sierra. Iré a finales de semana. Esa noche volvió a cenar sola en la mesa, pero esta vez miró el porche a través de la ventana como si ésta pudiera darle una respuesta que el hombre nunca le daría. Esa noche, Mai soñó con zorros, pequeños, de ojos rojos, que se lanzaban a través de barandillas a medio terminar, susurrando verdades con la voz de su difunto marido. Se despertó con sudor en las sienes y con un cuchillo todavía en la mano. Afuera, el sonido de los martillazos ya resonaba en la seca mañana. Flint no se detuvo, ni siquiera para saludarla. Las tablas que colocó ahora estaban más rectas, las juntas más apretadas y cada corte exacto. Construía como un hombre observado. Y tal vez lo era. Mai se quedó en la puerta con los brazos cruzados, sintiendo la extraña atracción de querer que él se fuera, pero sin querer dejar de ver lo que había construido. Al mediodía, le entregó un plato de frijoles y pan de maíz. Él asintió, lo comió en silencio y luego dijo, «Me salvó la vida una vez». «Tu marido». Mayo se quedó en silencio. «Me emborraché». Bocazas, se peleó con el capataz. Trener me sacó de allí y me dijo que me alejara antes de que me convirtiera en el tipo de hombre que ya parecía. No escuché, me despidieron y lo culpé. Entonces, ¿desapareciste? Ella preguntó. Le escribí una carta que nunca envié. Lo llamó traidor. Me dije a mí mismo que siempre pensaría que yo era un cobarde. Luego oí que había muerto y ya no quedaba ningún porche al que llamar. Mai se sentó en el escalón que aún no había terminado. ¿Crees que esto lo hace correcto? No, dijo Flint, pero lo hace real. Miró las tablas, las líneas limpias, la forma en que enmarcaban la casa como una invitación abierta al tiempo. ¿Por qué el zorro? Lo talló una vez en una viga que colgamos juntos. Me dijo que significaba inteligencia sin crueldad.
Dijo que si alguna vez olvidaba quién era, esa sería la marca para encontrar el camino de regreso. Mai bajó la mirada hacia su regazo. Él nunca me dijo eso. Quizás pensó que ya lo sabías. Por un momento, el silencio entre ellos se sintió sagrado, como una iglesia sin bancos. Entonces Mayo se puso de pie. Dijiste que te irías al final de la semana. Hice. Entonces será mejor que termines fuerte. Ella entró antes de que él pudiera responder. Pero dejó la puerta abierta detrás de ella, lo suficientemente amplia para que entrara la brisa y tal vez algo más pudiera encontrar su camino. El porche estaba casi terminado el jueves. 4 días enteros de sudor y silencio unidos por el gemido de la madera y el ritmo bajo de la sierra de Flint. Maya ahora pasa menos tiempo en casa. Quitó las malas hierbas del borde de la propiedad, volvió a colocar la leña en su sitio y arregló cosas que no había tocado en años. Mientras Flint trabajaba, se dio cuenta de cuánta tierra había quedado a medio hacer después de que murió su marido. Trener había estado fuerte, pero lento para terminar las cosas. Su corazón era más grande que su seguimiento. Flint era diferente. Su culpa era un martillo. Se encontró estudiando la forma en que él medía 2 veces antes de cortar, como si no confiara en que el mundo le diera segundas oportunidades. Esa tarde, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse, Flint se levantó de la última tabla, se secó la frente y miró hacia la casa. No hacia ella sino hacia la estructura misma. Está terminado, dijo. Mai salió descalza y probó las tablas con el talón. No se hundieron. El espacio se sentía abierto y ya habitado. Ella se sentó en el escalón más alto, lenta y deliberadamente. Es un buen trabajo, dijo. Es honesto, respondió. Hay una diferencia. Entonces, ¿te vas ahora? Ese fue el trato. Mai no respondió. El silencio entre ellos ahora era diferente al de antes, más denso, menos agudo. Ella observó mientras Flint guardaba sus herramientas en una bolsa de lona desgastada. ¿A dónde irás? Ella preguntó. Sur o tal vez este. No tengo brújula, solo culpa. Y si encuentras a la persona a la que le debías algo, probablemente esté enterrada hace mucho tiempo, pero yo encontraré lo que dejó atrás. Siempre dejamos algo atrás. Mai miró el porche, luego la silla vacía que nunca había usado desde que murió su esposo. A veces no se trata de lo que dejamos, sino de lo que terminamos. Flint dudó y luego colocó una pequeña caja de hojalata en el segundo escalón. Tallé esto la noche antes de dejar la tripulación de su marido. Nunca tuve intención de dárselo después de lo que escribí, pero tal vez pertenezca aquí ahora. No esperó un gracias, simplemente se quitó el sombrero y caminó hacia el anochecer. Mai no lo llamó. Se sentó allí hasta que aparecieron las estrellas, escuchando el viento tocar cada tabla del porche. La casa ahora se sentía diferente. Todavía tranquila, pero no del todo sola. Mai no abrió la caja de lata esa noche. Lo dejó en el segundo escalón, donde la luz de la luna rozó su tapa como un susurro demasiado tímido para pronunciarse. Pero por la mañana, la curiosidad superó la precaución. Abrió la tapa lentamente, revelando un trozo de madera doblado, fino, liso, tallado con el mismo símbolo del zorro, solo que esta vez estaba al revés. Debajo había una tira de pergamino, descolorida, pero aún legible. Al hombre que traicioné, le dejo lo único que alguna vez hice bien. Verdad en madera. Sin nombre, sin disculpas, solo eso. Mai lo miró fijamente hasta que la tinta se volvió borrosa. Luego lo volvió a dejar, sin saber si quemarlo o enmarcarlo. Ese día no cuidó el jardín ni horneó. Ella se sentó en el porche que construyó Flint, tratando de comprender el peso de un hombre que arregló algo que no podía deshacer y se fue antes de que ella pudiera decidir qué significaba. Al anochecer, se acercó un caballo, un viejo castrado gris, que tiraba de un carro lleno de tablones y herramientas oxidadas. La jinete era una mujer, de unos 50 años, de mirada penetrante y botas agrietadas. «¿Puedes entrenar?», gritó. «Sí. Me llamo Ada».
Flint me pidió que viniera por aquí. Dijo que podría haber trabajo para un carpintero que no beba y sepa mantener la boca cerrada. May parpadeó. Él te envió. No dije mucho, solo que tenías un porche que le enseñó algo a un hombre. May la consideró. ¿Eres bueno? No tan bueno como él, pero mejor que yo. May asintió. Duermes en el cobertizo. El trabajo comienza al amanecer. Pago con comidas y silencio. Ada sonrió. Eso es más que justo. Esa noche, May encendió una linterna y volvió a mirar el porche. Pensó en las manos de Flint, en la forma en que medía la madera como si ésta llevara memoria. Pensó en cómo él no había pedido una segunda oportunidad. Él había construido uno y ahora lo había transmitido silenciosamente, como una historia sin nombre en la portada. Colocó la caja de hojalata en el alféizar de la ventana, encima del porche, no escondida, no expuesta, simplemente allí. Una marca, tal vez, o tal vez un comienzo. Luego cerró la puerta y dejó que el viento contara el resto. Ada no era el tipo de mujer que llenaba el silencio. Llegó al amanecer, trabajó durante el calor y el anochecer y no hizo preguntas. May apreció eso. Durante los primeros días, las dos mujeres se movían como sombras separadas, una lijando la barandilla del porche, la otra cosechando calabazas o cuidando a las gallinas. Pero poco a poco, el ritmo del trabajo compartido comenzó a adquirir un carácter más estable. Una tarde, mientras engrasaba los nuevos postes del porche, Ada se detuvo y preguntó, ¿alguna vez te contó lo que hizo antes? May levantó la vista de su costura. Lo suficiente para saber que estaba buscando algo que no podía nombrar. Asintió. A mí tampoco me dijo mucho, solo que le debía un trozo de madera a alguien que le dio silencio en lugar de una bala. Eso dijo más o menos. May se reclinó en su silla. La brisa transportaba el aroma de pino y aceite por el aire. ¿Crees que a los hombres les gusta ese cambio? Ada mojó su trapo en el tarro de linaza. Creo que quienes no hablan de redención son los que están más cerca de encontrarla. Esa noche, May se quedó parada en el borde del porche, mirando hacia la arboleda. No se había dado cuenta antes, pero el porche se había convertido en algo más. Un lugar al que la gente llegó. No solo Flint, ahora Ada, y quizás otros algún día. Un lugar para hacer una pausa, para trabajar, para aprender. No un santuario sino un umbral. Ella caminó hasta el alféizar de la ventana y abrió nuevamente la caja de hojalata. El zorro al revés le devolvió la mirada. Pensó en darle la vuelta, en ponerlo en su sitio, pero algo la detuvo. Quizás se suponía que debía quedar inacabado, como si la historia no hubiera terminado aún. Esa noche, Ada arregló la barandilla del fondo y luego trajo 2 tazas de café sin que se lo pidieran. Ella le entregó uno a May. ¿Alguna vez pensaste en vender el lugar? Ella preguntó. May meneó la cabeza. Demasiado enterrado en el suelo. Asintió. Un mundo bueno necesita lugares que recuerden cosas. Se sentaron uno al lado del otro en el borde del porche, sin hablar, mirando el cielo volverse púrpura detrás de las colinas. A lo lejos, un halcón gritó. Y por un momento May se preguntó a dónde había ido Flint, y si todavía estaba construyendo en algún lugar, o si el porche que dejó allí era el único que tenía la intención de terminar. La lluvia llegó sin previo aviso. No del tipo suave que hacía que las semillas subieran hacia arriba, sino del tipo que rugía desde los tejados y aplanaba los tallos. May y Ada trabajaron rápido, cubriendo la madera, arrastrando sacos de alimento bajo techo y atando las persianas. Cuando pasó, el aire olía a tierra cruda y hierro empapado. El porche se mantuvo firme. Cada junta que Flint había martillado se mantuvo firme y el agua fluyó por el techo inclinado como siempre lo había hecho. Después, May se quedó descalza en la puerta, con el cabello húmedo, mirando las gotas caer por la barandilla. Ada se unió a ella, empapada hasta los codos. Sigue en pie, dijo. Algunas cosas se construyen bien la primera vez, respondió May.
Otros aprovechan las tormentas para demostrar su valor. Esa noche, el fuego en el interior crepitaba suavemente y Mai sacó la vieja caja de fotografías que no había tocado en años. Ella colocó fotografías en el suelo. Trener con su camisa de trabajo. El niño que habían perdido. La cabaña todavía en construcción. Ella no se los explicó a Ada. Ella simplemente les dejó respirar. Ada no preguntó. Ella se sentó al lado de Mai, con los codos sobre las rodillas, en silencio. Pero después de un largo rato, sacó una pequeña ficha de su bolso. Un cincel desgastado y curvado. Flint me dio esto, dijo. No dijo por qué. Dijo que sabría cuándo pasarlo. Mai se quedó mirando la herramienta. Parecía que había moldeado algo más que madera. Ella asintió una vez y lo colocó en la caja de hojalata al lado de la talla del zorro. A la mañana siguiente comenzaron a esbozar planes, no de reparaciones sino de ampliaciones. Una barandilla para los escalones traseros, un colector de lluvia, tal vez incluso un banco columpio. ¿Crees que volverá algún día? Ada preguntó mientras marcaba la viga con carbón. Mai hizo una pausa y luego dijo, no todo lo que está inacabado está roto. A veces la gente deja herramientas en lugar de palabras. Sonrió. Ese es un dicho de dónde vienes. No, dijo Mai. Es lo que creo ahora. Aquella tarde pasó un viajero, un adolescente, delgado y cansado, que llevaba una mochila demasiado pesada para su cuerpo. Él pidió agua. Mai señaló el porche. Coloca tus botas allí. Traeré pan. Ada la miró, pero no dijo nada. Otra alma en un umbral. Otro lugar para empezar. El nombre del niño era Eli. Él no ofreció su apellido y Mai no preguntó. Se sentó en el porche como si no confiara en que pudiera sostenerlo, con los hombros tensos y las botas apenas tocando las tablas. Pero él bebió el agua que ella le dio, y cuando ella trajo pan y mermelada, se quedó mirando el plato un largo rato antes de dar un mordisco. Ada lo observó desde la barandilla que estaba lijando. ¿Huir? Preguntó más tarde cuando fue a lavarse la cara en el surtidor. Parece más bien alguien que fue enviado lejos, respondió Mai. Esa noche, mientras desgranaban frijoles a la luz de una linterna, Mai dijo, ¿crees que Flint quería que esto sucediera? Se encogió de hombros. Creo que Flint era un hombre que no podía arreglar lo que rompía, así que dejó atrás lo mejor que podía hacer, un lugar donde valía la pena detenerse. Por la mañana, Eli todavía estaba allí. No había robado nada. No había desaparecido durante la noche. Estaba sentado en los escalones con el viejo cuchillo de tallar de su marido en su regazo. No fue tomado, solo sostenido como si hubiera pedido ser recordado. ¿Haces algún trabajo? Le preguntó sin rodeos. Algunos, respondió. Pero aprendí rápido. Así que le dieron una escoba y le dieron trabajo raspando pintura del lado norte. No se quejó. Esa noche, Mai le entregó una nueva pastilla de jabón. Mantente limpio y útil. Tendrás un lugar donde descansar. Eso es todo lo que prometo. Asintió y no dijo nada más. El porche, ahora desgastado por el clima y marcado con las huellas de 3 personas que apenas hablaban, empezó a sentirse como algo más permanente. Mai movió la mecedora al rincón más alejado, donde el sol de la mañana daba más. No siempre se sentaba en ella, pero allí estaba. La caja de hojalata permaneció cerrada, el cincel intacto, pero ambos se habían convertido en parte de la forma del porche, objetos que no exigían explicación. Ada talló un nuevo amuleto esa semana, una pluma doblada por el viento. La clavó en la viga de soporte justo encima del escalón. ¿Qué significa?, preguntó Eli. Equilibrio, dijo ella. Y rendición. Mai no lo tradujo más. Algunas cosas no estaban hechas para ser explicadas, solo para ser notadas. Como que el porche ya no parecía un regalo. Parecía un comienzo que alguien más tenía que terminar. La primavera llegó tranquila ese año con suaves vientos que olían a plantas verdes que lo intentaban de nuevo.
Mai se sentó en el porche. Sin las botas puestas, el dobladillo de su falda rozando las tablas que Flint una vez había manchado con su silencio. Ellie estaba remendando el gallinero ahora, aprendiendo a medir sin que se lo dijeran 2 veces. Ada había asumido más que reparaciones. Le enseñó al niño a cepillar, a escuchar la madera, a saber cuándo valía la pena rescatar algo. Ya nadie mencionaba a Flint, pero fragmentos de él vivían en cómo hacían las cosas. Eso era suficiente. Una tarde, llegó un paquete, envuelto en lona, atado con cordel, sin marca de devolución, dentro de una pequeña brújula de madera, tallada a mano, con el símbolo del zorro grabado en el reverso. Sin nota. Mai la sostuvo en la palma de su mano, rozando las ranuras con el pulgar. La aguja no apuntaba al norte. Giraba libremente como si supiera que las direcciones no eran lo importante. La dejó junto a la caja de hojalata y no se lo dijo a Ada. Algunos regalos estaban destinados a guardarse en silencio. Esa noche, Ellie preguntó si podía grabar su propia marca en la barandilla del porche. ¿Crees que te lo has ganado?, preguntó Mai. Todavía no, él admitió. Pero quizás algún día, asintió. Entonces, cortalo pequeño. Así recordarás cuánto tarda en crecer. Sonrió, algo inusual en él, y volvió a barrer. Ada pintó la pluma tallada con una raya azul y luego retrocedió para admirarla. Se está convirtiendo en algo, dijo. Ya lo es, respondió Mai. Los 3 estaban sentados en el porche esa noche, no como una familia, ni exactamente como amigos, simplemente como personas que habían decidido no desaparecer. Las estrellas parpadearon en su silencio habitual. La brisa se movía a través de las vigas de cedro. El pórtico, nacido de la culpa y moldeado por manos desconocidas, había sobrevivido a su constructor. Y tal vez ese era el punto. No se trataba de quién lo empezó. Se trataba de quién se quedó. A medida que la noche se hacía más profunda, Mai susurró a la oscuridad: donde quiera que estés, Flint, lo mantuvimos en pie. Entonces cerró los ojos, no de pena sino de paz. El porche crujió suavemente bajo ellos, manteniéndose firme, más fuerte ahora. Terminado, por fin, pero aún abierto. Mai había ido al almacén de madera solo 2 veces desde que Flint se fue, y en ambas ocasiones lo odió. Hombres que hablaban demasiado alto, madera que llegaba deformada. Nadie mide 2 veces. Pero el invierno estaba dando paso a la primavera y el techo trasero necesitaba una nueva viga. Ella y Ada engancharon el carro de mulas y se dirigieron hacia Sycamore Bend. Mientras Ada regateaba, Mai entró en el granero de suministros. Hay polvo espeso en el aire, tablas apiladas en filas desiguales. Caminó hasta el otro extremo donde se guardaban los cortes más antiguos, con la mano rozando el borde de una larga losa de cedro. Y luego una voz detrás de ella. Ese todavía está verde. Se deforma si se corta demasiado pronto. Mayo se congeló y se giró. Estaba de pie cerca del poste de la esquina, medio en sombra, con los brazos cruzados y aserrín en su camisa. Pedernal, más viejo, más delgado, pero no hueco. La brújula que había dejado en la caja de hojalata colgaba de un cordón de cuero alrededor de su cuello. Ninguno de los dos habló durante un largo momento. Luego dijo: «Trabajas aquí ahora. Sawyer me debía dinero y en cambio me dio un banco. ¿Y te quedaste?» No sabía en qué otro lugar terminaría convirtiéndome en alguien a quien no odiara. Ella caminó hacia él, lenta y cuidadosa. Enviaste a Ada y al niño. Parecía que el porche todavía tenía trabajo por hacer. Así fue. Su voz vaciló solo una vez. Pero no pensé que te volvería a ver. Flynn se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho. Pensé que si me quedaba lejos el tiempo suficiente, olvidarías al hombre que se fue. No olvidamos a los hombres que construyen cosas y luego se marchan. Esperamos que regresen y terminen el recorte. Flint sonrió. No grande, no atrevido, solo lo suficiente. Entonces tal vez todavía consiga trabajo.
Maya sintió hacia el tablero de cedro. Ayúdame a cargarlo. Él se puso a su lado y lo levantó como si fuera algo que pertenecía entre ellos. Afuera, Ada levantó una ceja. Mai simplemente dijo, él regresará con nosotros. Asintió una vez y giró el carrito. En el lento viaje a casa, Mai no preguntó dónde había estado. Flint no dio explicaciones, pero cuando llegaron al porche, él bajó primero, subió los escalones que había construido y puso una mano contra la viga como si estuviera haciendo las paces con ella. Maya abrió la puerta, y esta vez la dejó completamente abierta. Si te hubieras vuelto a encontrar en un lugar tranquilo como ese granero, ¿habrías abierto la puerta o te habrías alejado? Cuéntanoslo en los comentarios. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete para ver más historias sinceras aquí en Echoes of the